Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para darles a conocer en el programa divino correspondiente a este tiempo final lo que Dios tiene para los latinoamericanos y caribeños que viven en este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 12, verso 44 al 50, las palabras de Jesús, donde dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El mandamiento para vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo recibió mandamiento de su Padre Celestial para dar vida eterna a todas las personas que Dios le daría, y son representadas en ovejas. Y por eso es que en San Juan capítulo 10, Cristo habla de esas personas como ovejas, y Cristo se representa en el buen pastor. Y dice en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto es lo dicho por Jesucristo de personas del pueblo hebreo y de personas de entre los gentiles. Las ovejas del pueblo hebreo son los creyentes en Jesucristo, y las ovejas de entre los gentiles son los creyentes en Jesucristo, los cuales Él ha estado llamando y juntando de etapa en etapa durante estos 2000 años aproximadamente de Cristo y los apóstoles hasta este tiempo final. Cristo recibió mandamiento de dar vida eterna a todos los que el Padre le daría. Vean, sigue diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él recibió el mandamiento de morir por todos nosotros y luego resucitar y ascender al cielo y hacer intercesión por todos nosotros.
hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Todo esto fue representado en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día 10 del mes séptimo de cada año, con la sangre de la expiación del macho cabrío que era sacrificado por el mismo sumo sacerdote, y entraba con la sangre de la expiación al lugar santísimo para hacer intercesión por el pueblo hebreo, para la reconciliación del pueblo hebreo. Vean ustedes, en Levítico nos habla de esto que sucedía en ese día de la expiación. En el capítulo 23, verso 26 al 32 de Levítico dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué era ese día? Y las labores que se efectuaban en ese día: para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Cada año se efectuaba este sacrificio. ¿Por qué? Porque era un sacrificio efectuado con un macho cabrío, y la sangre de los animales no es perfecta, por lo tanto no son sacrificios perfectos, y por eso se tenía que efectuar todos los años, una vez al año, en lo que llegaba a un sacrificio perfecto, y entonces se realizaría una sola vez, y con ese sacrificio serían quitados los pecados de los seres humanos y serían perfeccionados todos los hijos e hijas de Dios. Ese sacrificio perfecto lo encontramos en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que ya el pueblo hebreo no tiene el tabernáculo que construyó Moisés, ni el templo que construyó Salomón, ni los sacrificios que se efectuaban en aquellos templos, porque ya estamos en una nueva dispensación, estamos bajo un nuevo pacto, en donde la sangre única que Dios requiere es la de un sacrificio perfecto, y esa es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Fuera de esa sangre, Jesucristo, vean ustedes, el cual la derramó y luego la presentó en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santísimo, allá para la reconciliación tanto de los hijos de Dios del pueblo hebreo como de los hijos de Dios de entre los gentiles. Ahora, Dios no acepta otra sangre por la persona. Solamente la sangre de Cristo es aceptada para quitar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento solamente eran cubiertos los pecados de los seres humanos, pero en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, los pecados son quitados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, así como se efectuaba el sacrificio del macho cabrío el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, ese día de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, ahora en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos el sacrificio de Jesucristo para la reconciliación de cada uno de nosotros. Y ahora se requiere que la persona comprenda este misterio manifestado en la primera venida de Cristo, para así que reciba las bendiciones divinas y reciba el perdón de sus pecados y obtenga vida eterna, porque no hay otra forma para obtener vida eterna. Y ahora vean, en San Juan capítulo 13, verso 14 en adelante, nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto cuando los hijos de Israel habían pecado delante de Dios y eran mordidos por serpientes venenosas. Pero las personas que miraban esa serpiente de bronce levantada obtenían el perdón y no morían. Las serpientes que mordían a los hijos de Israel, ven ustedes, y colocaban ese veneno. El veneno representa el pecado. Y en el huerto del Edén, el ser humano cayó porque la serpiente engañó a Eva y el pecado entró por medio de ese engaño. Y luego la muerte entró a la raza humana. Y ahora, solamente mirando a Cristo, obtenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay otra forma. La serpiente de bronce allá, por cuanto el bronce representa el juicio divino, y en aquella serpiente estaba representado el juicio divino ya juzgado. Las personas que miraban a esa serpiente, sus pecados quedaban colocados en esa serpiente. Por lo tanto, ya el juicio divino estaba juzgado en esa serpiente, porque esa serpiente de bronce representaba a Cristo levantado en la cruz del Calvario. Y Él tomó nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Él fue juzgado y murió en la cruz del Calvario, allí Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos nosotros que pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero ya Cristo muriendo pagó por nuestros pecados y quedó salda la deuda nuestra. Y ahora se hace efectiva en nosotros esa bendición del cielo. Se hace efectiva cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Al escuchar la predicación del Evangelio, y lo recibimos como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en su sangre. Y así son quitados nuestros pecados y obtenemos vida eterna. Vean lo sencillo que es. No necesita usted dinero, ni ser famoso, ni haber estudiado mucho, ni poco, sino creer. Solamente creer. Y ahora sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra forma para evitar la perdición, perder el alma, porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pregunta Cristo, o dice Cristo en San Mateo capítulo 16, versos 25 en adelante, 25 al 28. De nada le sirve al ser humano vivir en este planeta Tierra y obtener una posición económica buena y obtener una profesión buena. Si pierde su alma, de nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. Y fue una persona que no se amó a sí mismo, porque solamente se conformó con bienes terrenales temporales y una posición terrenal temporal, cuando pudo haber recibido a Cristo como su Salvador, creyendo en Él, recibiéndolo como su Salvador, lavando sus pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu, y así obteniendo el nuevo nacimiento y así obteniendo vida eterna para su alma. El alma de la persona es lo que en realidad es la persona. Y cuando la persona no recibe a Cristo como su Salvador, pues no puede obtener vida eterna. Ahora podemos ver la importancia de la vida eterna y dónde está la vida eterna. Nuestra vida está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona necesita a Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados y obtener el nuevo nacimiento y así obtener vida eterna. De otra manera, el ser humano no puede vivir eternamente, porque para vivir eternamente tienen que ser quitados sus pecados, y el único que puede quitar sus pecados es Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el que no comprende esto, se le pasa el tiempo de vida aquí en la tierra y pierde la oportunidad
de vivir eternamente. Pero tenemos que ser realistas y asegurar nuestro futuro eterno. Ese es el que tenemos nosotros que asegurar. Ahora, no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Eso es lo más importante para el ser humano. Y solamente en Jesucristo encontramos la vida eterna. Ahora continuemos leyendo. Sigue diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo obtenemos vida eterna? Por medio de creer en nuestro amado Señor Jesucristo, para que así no nos perdamos, no perdamos la vida de nuestra alma, sino que vivamos eternamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vean ustedes que esto es un asunto de vida o muerte, y eso es para toda la eternidad. Es un asunto de no ser condenado al creer en Cristo como nuestro Salvador, o ser condenado al no creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Es un asunto muy importante para el ser humano, y es lo más importante para el ser humano. Por eso es que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, y solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, recibiendo su Espíritu y obteniendo así el nuevo nacimiento, es que aseguramos verdaderamente nuestro futuro eterno, con vida eterna. Ahora podemos ver la importancia de Cristo para la raza humana. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo nuestro Salvador en San Juan capítulo 14 verso 6. Nadie puede llegar a Dios, al Padre, y vivir eternamente sin Jesucristo. Tiene que ser por medio de nuestro amado Señor Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Tenemos que ser realistas y enfrentarnos a la realidad de la vida y asegurar nuestra vida con un seguro que nos cubra para toda la eternidad. Y ese seguro lo tiene Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y creyendo en Él como nuestro Salvador es que aseguramos nuestro futuro para toda la eternidad. San Juan capítulo 17, verso 3, el mismo Jesús hablando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También dijo el mismo Jesús, hablando al pueblo, dijo: si ustedes no creen que yo soy, vamos a ver lo que dice. Para los que no creen, capítulo 8, verso 24, vamos a ver las palabras de Cristo allí. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es algo
muy serio delante de Dios para todo ser humano. Y tiene que enfrentarse a esta realidad porque, de todas formas, cuando termine sus días en el cuerpo terrenal, se tendrá que enfrentar a los resultados de no haber creído o haber creído. Para los que no hayan creído, Cristo dice, ya es condenado. Para los que han creído, los resultados serán vida eterna en la casa de nuestro Padre Celestial, con Cristo nuestro Salvador. Y estaremos con Él por el milenio y por toda la eternidad, reinando en ese glorioso reino de Dios que será establecido en la tierra. Ven ustedes por qué es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia. Ven por qué es tan importante creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo y así nacer de nuevo. Porque esto es lo único que nos da vida eterna. Esto es lo único que produce en nosotros la vida eterna. Nacemos en el reino de Dios y viviremos por toda la eternidad. Y aunque nuestro cuerpo físico muera, no hay ningún problema, porque la persona sigue viviendo en otra dimensión llamada el paraíso o sexta dimensión, y sigue viviendo en un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical como el de los ángeles, hasta que se lleve a cabo la resurrección de los muertos en Cristo, donde la persona resucitará en un cuerpo eterno. Y los que estemos vivos cuando la resurrección ocurra y estemos creyendo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y hayamos lavado nuestros pecados en su sangre y hayamos recibido su Espíritu Santo y así obtenido el nuevo nacimiento, seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Vean, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro su amigo, le salió al encuentro en el camino Marta, y dice, Marta, la hermana de Lázaro, capítulo 11 de San Juan. Y el verso 20 en adelante dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que la resurrección es para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá, porque ya Cristo en el capítulo 6 de San Juan lo había enseñado. Y Jesús le dice, por cuanto Jesús va a representar, a tipificar la resurrección que Él llevará a cabo en el día postrero de todos los creyentes en Él, lo va a representar resucitando a Lázaro en aquel tiempo, mostrando que Él tiene el poder para resucitar a todos los creyentes en Él que hayan partido. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren la esperanza del creyente en Jesucristo, que aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora podemos ver
aquí a una creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, creyendo en Él y dando testimonio de que ella es una creyente en Jesucristo y que sabe y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Con la resurrección de Lázaro allá, en esa ocasión, Cristo ha representado y ha dado testimonio de lo que Él hará en el día postrero, pues Él ha prometido que resucitará a todos los creyentes en Él. Y tuvo poder para resucitar a Lázaro y tiene poder para resucitar a todos los creyentes en Él, que han partido en edades y siglos pasados y los que han partido en este tiempo también. Y tiene poder también para transformar a los vivos que verán la resurrección de los santos que han partido. Y ahora veamos la promesa de Cristo en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ven que es una promesa de Cristo, resucitar a todos los creyentes en Él que han partido en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo resucitará Cristo a todos los creyentes en Él que han partido? En el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. Y también el Salmo 90 verso 4. Este salmo es del profeta Moisés. Y ahora podemos ver que todos los creyentes en Cristo, los cuales lo han recibido como su Salvador y han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo, han nacido de nuevo y tienen vida eterna. Y aunque su cuerpo físico muera, no hay ningún problema. Resucitará en un cuerpo eterno y glorificado en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y para los gentiles, el séptimo milenio pronto comenzará. Ahora no sabemos en qué año del séptimo milenio ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo, pero será para el séptimo milenio de Adán hacia acá. Para los gentiles, para algunos, el último año del milenio sexto de Adán hacia acá y segundo milenio de Cristo hacia acá. El último año para algunas naciones y algunas personas es el 1999. Para otros es el año 2000. Y para unos, por supuesto, el año 2000 es para los que creen que el último año del milenio en que vivimos es el 1999 en el cual vivimos. Creen entonces que el año 2000 es el primer año del próximo siglo y del próximo milenio. Pues creen que que este siglo termina en este año 1999 y el año 2000 es el primer año del próximo siglo y del próximo milenio. Pero para otros, el último año del milenio en que estamos y del siglo en que estamos, del siglo XX, es el año 2000. Y por consiguiente, entonces, el año 2001 sería el primero del próximo milenio y el primero del próximo siglo. Y ahora, si le aplicamos el calendario profético de 360 días al año, ya estamos hace tiempo en el próximo milenio y en el próximo siglo, el siglo XXI. Pero no sabemos para qué año Cristo resucitará
a los muertos creyentes en Él. Pero sabemos que es para ese séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, porque ese es el día postrero delante de Dios. Ahora, los que estén vivos en el día postrero y ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, los que estén creyendo en Cristo como su Salvador y hayan lavado sus pecados en la sangre de Cristo y hayan recibido su Espíritu Santo y así por consiguiente hayan nacido de nuevo en el reino de Dios, serán transformados, seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorificado, y todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para dar testimonio de estas cosas que sucederán en este tiempo final, Cristo nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. ¿Y cómo nos va a hablar Cristo en este tiempo final y a darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto? Apocalipsis capítulo 22, verso 6, está la respuesta. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. Ese es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Ese es el mensajero del Señor Jesucristo para el día postrero, para ser el instrumento de Cristo, a través del cual Cristo estará manifestado, hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará dándole a su iglesia la fe para ser transformados en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten. Y así estaremos conociendo todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, nuestro amado Señor Jesucristo, envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos confirma el nuevo pacto a nosotros en este tiempo final, y coloca a todos los que lo reciben a Cristo como su Salvador, los coloca ¿dónde? Bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así somos llamados, juntados y sellados en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo. Y así va completándose la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y cuando entre el último de los escogidos de Dios, se habrá completado la iglesia de Jesucristo, y Cristo terminará su obra y intercesión en el cielo, así como la terminaba el sumo sacerdote en el templo, cuando concluía sus labores en el lugar santísimo y quedaba reconciliado el pueblo hebreo con Dios. Y para este tiempo final será reconciliado todo hijo e hija de Dios que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque Cristo está en el trono de intercesión, haciendo intercesión por todos nosotros con su sangre preciosa, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cristo está en el lugar santísimo del trono celestial, hasta que entre hasta el último de los escogidos, y así habrá reconciliado hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego nos transformará y tendremos reconciliación física también, porque seremos adoptados, seremos transformados. Tendremos la redención del cuerpo físico también, obteniendo un cuerpo eterno y glorificado. Ahora podemos ver que el mandamiento para vida eterna lo tiene Jesucristo, nuestro Salvador, para darnos vida eterna. Nadie más nos puede dar vida eterna sino nuestro amado Señor Jesucristo.
hemos visto el mandamiento para vida eterna. Y creyendo en Él, en Jesucristo como nuestro Salvador, y lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu, recibimos vida eterna. Y Jesús envía su ángel mensajero en el día postrero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y este ángel mensajero viene confirmándonos y reconfirmándonos el nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, bajo la sangre del nuevo pacto que Él establecería con el pueblo hebreo y también con los gentiles como individuos. Es muy importante estar bajo el nuevo pacto y bajo la sangre del nuevo pacto, para así estar reconciliado con Dios y tener vida eterna de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Es bajo el nuevo pacto que tenemos vida eterna. El mandamiento para vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes, estaré con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del mandamiento para vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches, y dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con ustedes, amables radioyentes y los aquí presentes, para que les dé teléfonos y direcciones a las cuales ustedes podrán llamar o llegar para pedir literatura completamente gratis o cintas magnetofónicas grabadas o videos con conferencias similares a esta, para obtener mayor conocimiento de todo el programa divino correspondiente a este tiempo final, y así estar preparados para nuestro futuro, la vida que viene después de esta vida terrenal, para así tener vida eterna con Jesucristo, nuestro amado Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para darles teléfonos y direcciones. Tengan lápiz y papel listo para escribir estos teléfonos y direcciones. Con ustedes el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón.